Y bueno, pues muy buenas noches a todos y como siempre bienvenidos a este lunes de mensaje. Como siempre un momento que apartamos para poder acercarnos a nuestro Creador, para poder escuchar su voz, para poder meternos en su presencia, para aprender y para saber qué es lo que Él tiene para decirnos. Yo siempre he tenido la fe y la certeza de que el Padre utiliza a las personas para Él hablar lo que Él dice, que no es tanto como que la persona, o en este caso yo, tenga intención de compartirles un mensaje, sino más bien es el Padre cuando disponemos el corazón. Él pone el tema, Él pone el mensaje, las palabras, y vaya que la calidad y la asertividad que tiene nuestro Creador no tiene comparación. Y bueno, pues vamos a comenzar este mensaje y como siempre, una oración. Gracias, Padre eterno, por tu bien, por tu misericordia, por la grandeza, Padre, que has tenido con todos nosotros y darnos la oportunidad y el privilegio de estar reunidos, honrando tu ser, Padre. Te honramos y te adoramos a través de esta comunicación que tenemos. Gracias, amado Padre, por darle ese privilegio de ser un portavoz de tu palabra. Y esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo, Padre, nos unja a todos para tener una percepción divina con todo lo que tú nos transmites. Que sobre todas las cosas, Padre, tu provisión divina, tu protección sea sobre esta hermosa familia y los niños, Padre, y tu bendición alcanza, Padre, a toda esta familia. Gracias, amado Padre, por tu transmisión, por tu bendición, por la trascendencia que has tenido hacia toda esta hermosa familia de la fe, Padre. Muchas gracias por cada uno de los presentes y gracias, amado Padre, por darnos tu entendimiento esta noche, Padre. Pedimos un razonamiento tuyo y un entendimiento, una claridad en tu palabra, Padre, y que con esa oportunidad pueda haber un cambio en nuestras vidas, que con esa oportunidad podamos poner esa atención para beneficio de nuestras almas, Padre. Te doy muchas gracias por tu bendición esta noche, con tu palabra, con tu poder y tu autoridad, levantando nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Y pues muy buenas noches a todos, bienvenidos sean a este lunes de mensaje. Y pues la palabra que tenemos para este día es bastante interesante, bastante... yo creo que es de una reflexión interna. El voltearnos a ver cómo actuamos en ciertas ocasiones, cómo de alguna manera nosotros vamos cayendo en la trampa del enemigo y poco a poco nosotros vamos ahora sí que generando el pecado en nuestra vida. Y bueno, los invito como siempre a abrir el corazón para que el Padre nos hable en este mensaje número 194 titulado Cocinando el pecado o el astuto proceso de elaboración de un pecado. Miren, el pecado no es un accidente, o sea, no es como que se dan las circunstancias, se da la serie de eventos desafortunados y ¡pum!, pasa el pecado. Creo que no funciona de esa manera, o por lo menos no en la mayoría de los casos. Lo que creo que pasa en realidad es que el pecado es el resultado de un proceso. Un proceso que nosotros sin darnos cuenta llevamos a cabo, irremediablemente terminamos cayendo. Y esto me apareció en la lectura que tuvimos en esta semana. Para aquellos que están en las lecturas diarias, pues estamos ahorita en el arco de David, cuando él ya es rey sobre Israel, cuando él ya, después de tanto tiempo de huir de Saúl, por fin se vuelve rey de Israel, por fin es el rey de Judá. Y pues ahora sí que empieza a tener unos problemas con sus hijos, con sus descendientes. Y en el día de hoy, pues nos tocó leer la historia de Amón, de Tamar y también de Absalón.
Y pues mira, te leo el versículo bíblico. Esto lo encontramos en la segunda carta de Samuel, en el capítulo 13, versículo del 3 al 5, que dice: Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día te vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón mi hermano. Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Para aquellos que no conozcan la historia, Amnón es el primogénito del rey David. El rey David tuvo un montonal de esposas. Entonces ahora sí que con cada esposa pues iba teniendo distintos hijos. Y justamente con la primera, con la que ahora sí sale el primer muchacho, pues salió este famoso Amnón. Y él pues tenía una medio hermana que era hija de otra mamá, pero pues también era hija de David. Y él pues estaba enamorado de ella. Cuando analizamos más profundamente las escrituras, pues no era que estuviera enamorado, sino más bien que él tenía un deseo, pues un deseo sexual, un deseo de poseerla, ¿no? Tamar era hermana de Absalón. Absalón era el tercer hijo de David. Y como digo, pues eran de otra mamá. Entonces, pues se notaba que Amnón estaba mal al respecto. O sea que él, pues vaya que tenía deseos por su hermana. Entonces, pues se junta con este amigo, con este famoso Jonadab, el cual le da un consejo. Amnón sigue el consejo, se hace el enfermo, le mandan a la hermana para que le dé de comer, para que lo atienda, y estando ellos dos solos en la casa, ¡pum!, le dice: ¿sabes qué? Yo te amo, acuéstate conmigo. Y todavía la hermana le dice: no, hermano mío, no hagas eso. Ve con mi papá, con el rey David, y pídele mi mano, pídele que me conceda que sea tu esposa, para que no cometamos este pecado. Y pues el Amnón, en lugar de hacer lo correcto, ¡pum!, pues abusa de ella, o sea, comete violación. Y todavía después de la violación se enoja con ella y la aborrece. La aborrece y hasta termina corriéndola. O sea, una cosa, un escándalo de la familia de David tremendo. Entonces, mira, pongo este versículo en particular porque cuando estaba leyendo el consejo que le da Jonadab a este Amnón, cuando leo el consejo que le estaba dando, yo no pude evitar el relacionar esas palabras que este hombre utilizó con las palabras que yo mismo en algún momento he utilizado cuando, pues vayan, no voy a decir que no peco y que no me equivoco, no, claro. O sea, cuando he cometido alguno de esos pecados que son vergonzosos, que no quiero que nadie más se entere, que de alguna manera pues los tengo que hacer escondidas, cosa que pues estamos todos luchando contra esto, pero obviamente te estoy hablando de un tiempo pasado, solamente te lo confieso pues para que sea algo, para que lo relaciones tú también en tu vida, ¿no? O sea, esas palabras que utiliza este Jonadab, en algún momento yo las utilicé conmigo mismo, obviamente en otro sentido, pues para hacer esto. Vámonos paso por paso, ¿no? O sea, que él le dice: no, pues ¿sabes qué? Yo amo a mi hermana Tamar. Fíjate, él le dice: no, mira, vete a tu cama, fíngete que estás enfermo, dile a tu papá que te mande a tu hermana, y cuando te la mande te quedas solo con ella y pócatelas, ¿no? O sea, cometes el pecado. Y ciertamente, pues es como una serie de pasos, es como una serie de procesos que nosotros, cada uno en nuestras debilidades, cada uno en las cosas en las cuales caemos, cada uno más fácil, dependiendo pues esa debilidad,
pues es como un proceso similar, ¿no? Te lo explico. O sea, primero existe el deseo de hacer algo malo. O sea, no solamente existe un deseo por cualquier cosa, no. Existe un deseo específico por hacer algo que sabemos en nuestro corazón que está mal. En este caso, Amnón, él sabía que digamos que ese deseo que estaba teniendo no era puro. No era nada más una cosa, digamos, romántica. O sea, realmente lo que él quería era una cuestión carnal. Luego, después de que eso existe, ese mal deseo está en la cabeza, como que le empiezas a dar vueltas. Como que se repite una y otra vez. O sea, no es algo que únicamente pasó desapercibido en un pensamiento, no. Es algo que constantemente se repite y se repite y se repite en los pensamientos. Volviendo al caso de Amnón, pues este cuate pues estaba pensando en ella. Pero no creo que sus pensamientos fueran románticos como del príncipe azul, de la quiero llevar al altar de blanco y quiero regalarle 1000 rosas. No. ¿Qué era lo que se estaba imaginando este cuate? Estoy enamorado de ella, pero realmente era un deseo físico, un deseo pues sexual. Luego, aparte de que ese pensamiento está rondando una y otra vez en la cabeza, como que existe una autojustificación de que eso pues de alguna manera está bien. O sea, para que Amnón haya llegado a ejecutarlo, es que de alguna manera en su mente ya consideró que no era algo tan malo o algo tan descabellado. Tal vez de alguna manera se puso la excusa de decir, bueno, me acuesto con ella y luego me caso con ella, o lo hago y luego nos hacemos como que nada pasa, no sé. Pero en este proceso, de alguna manera, como que hay una autojustificación, o hasta dices, bueno, sí es malo, pero nomás lo hago una vez como para quitarme la espinita, ¿no? O sea, cada uno pone los paros y las excusas que a uno se le va ocurriendo. Luego lo que sigue es que se empieza a buscar la manera de llevarlo a cabo. O sea, ya está tan presente ese pensamiento en tu mente, se está dando vueltas y vueltas y vueltas. Ya hay como que cierta permisividad. Bueno, no es tan malo eso que estoy pensando. Y si nomás una probadita, y si nomás lo hago una vez, y si, no sé, hago algo para enmendarlo. O sea, así llegamos a pensar todos, ¿no? De alguna manera, como que después de darle tantas y tantas vueltas, y bueno, ¿y ahora cómo le hago? Bueno, si se presenta la posibilidad, ¿cómo le haría? ¿Cómo lo llevo a cabo sin que me descubran? ¿Cómo hago esto de tal manera que me traiga los menos perjuicios posibles? Y después de que ya se empieza o ya la mente empieza a cavilar cómo hacerlo, se ejecuta, se lleva a cabo. Cuando yo veo justamente este consejo de Jonadab, cuando veo que cumple parte de este proceso, el decirle ese gran consejo a su amigo sobre cómo podía hacer la fechoría, porque este era muy astuto, justamente yo lo relacioné pues con mi caso propio. O sea, yo sé que he hablado muchas veces de esto en el pasado, pero pues como ustedes saben, yo tenía un problema con la pornografía muy fuerte. Entonces, todo este proceso, todo esto que te acabo de explicar ahorita, yo lo sentía cada que quería hacer esa fechoría, cada que yo quería ver una de esas cosas. O sea, primero existe el deseo. Existir el deseo de hacer algo malo, ¿no? Híjole, pues quiero ver esto, pero sé que no es bueno. Sé que esto me aleja de Dios, sé que esto es como ir en contra de mi esposa, ¿no? Y de alguna manera sabes que es algo malo y como que lo haces a un lado. Pero luego ese pensamiento está dando vueltas una y otra y otra y otra vez. Al grado
que de tanto que llega a la mente, pues te empiezas a justificar. Bueno, ¿y si nomás lo hago una vez? ¿Y si lo hago nada más para quitarme la ansiedad? ¿Y si nada más veo tantito, nomás pues para verlos? Bueno, o hago como una despedida de que, esta va a ser la última vez que voy a ver esas cochinadas, ¿no? O sea, se empieza a buscar como una justificación, como un algo que haga que ese acto no sea tan peor, no sea tan maligno. Y luego se empieza a buscar la manera de cómo ejecutarlo. Bueno, pues, no sé, aprovecho a que todos se duerman en mi casa y me voy a un lugar ahí aparte para hacer la fechoría. O aprovecho un momento que las personas estén fuera de casa para, estando en la soledad, pues ahora sí nadie me puede ver cuando hago algo malo. Y cuando se presenta la ocasión, ¿qué haces? Pecas. Yo te lo hablo por mí mismo porque yo así sentía pues ahora sí que toda esa planeación o todo ese proceso previo a este mal que me aquejó muchos años. Y ahora el punto y lo interesante de todo esto es si en tu vida, si en tu caso en personal, y aquí pues como digo, no se trata de que lo confieses, de que abras el micrófono y digas yo he hecho esto, no, que tú mismo te pongas a voltear a ver tu propia vida y veas que justamente hay alguna serie de pecados, alguna serie de actos, algo que tal vez sin darte cuenta ha llevado este proceso en tu vida una y otra vez. Como lo dije hace un momento, aplicado a tus debilidades, aplicado a tu situación real. O sea, yo te hablo de este tema de la pornografía porque pues ahora sí que fue algo muy fuerte en mí. Pero en tu caso, ¿qué podría ser? En tu caso, ¿existiría algo que posiblemente lleve todo este proceso? Algo que sabes que está mal, pero aún así tienes como la intención de alguna manera de llevarlo a cabo. Y eso se repite en tu cabeza, se repite en tu cabeza. Se repite tanto en tu cabeza que de alguna manera dices, bueno, sí lo haría. Vale la pena que haga esto porque, pues no sé, o sea, lo justificas, o sea, dices, bueno, es que de esto de alguna manera tendrá este beneficio, tendrá algo bueno. Y ya como que encuentras esa excusa, pues empiezas a buscar cómo hacerlo. Pero fíjate, cómo hacerlo sin que nadie se dé cuenta. Cómo hacerlo de tal manera que no me cachen. Cómo hacerlo y lo pueda ejecutar y no haya pues un daño colateral contra mi persona. Y seguido de eso, lo haces. ¿Hay algo así en tu vida? Tal vez no. Tal vez sí. Esto es personal. Y bueno, pues vamos a acompañar esta idea con unos versículos. Nos vamos a ir igual a la segunda de Samuel, pero nos vamos a regresar al capítulo 11 en el versículo 2 al 4. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Entonces, pues tenemos el ejemplo de David, el gran pecado de David. El meterse con la esposa de uno de sus soldados, embarazarla y luego mandar matar al soldado. Un pecado muy grande que le trajo una consecuencia muy fuerte a David. De hecho, le dice el profeta cuando lo evidencia. Y le dice, como consecuencia, la espada va a estar siempre en tu casa. Siempre con tu familia, siempre con tu estirpe, va a haber espada, va a haber guerra, va a haber pleito. O sea, esto le trajo, y esto es algo que quiero resaltar.
cuando maquilamos esta serie de pecados o esta serie de cosas en nuestra mente, pues pensamos que de alguna manera no va a haber consecuencias o buscar las menos consecuencias posibles. Pero siempre, todo esto que se arma en nuestra mente, todo este plan que podemos llegar a hacer en algunas ocasiones, trae consecuencias terribles y destructoras. Vuelvo al mismo proceso. Existe el deseo de hacer algo malo. David, pues ve a Betsabé bañándose, que, caray, o sea, ¿cómo la vio bañándose? Eso es algo que siempre queda bien raro, ¿no? O sea, está paseándose y la alcanza a ver bañándose, o sea, ¿se estaba bañando al aire libre o cómo estuvo? Bueno, no sabemos. El punto es que la vio y en ese momento, pácatelas. Existe ese deseo. Entonces, pues no, al tener ese deseo, pues en su mente rondó el pensamiento, bueno, ¿y si la tomo? Y esa mujer es muy hermosa y la verdad, pues, no puedo dormir de pensar en su belleza. No. Y se justifica, bueno, pues, por una noche de pasión no pasa nada. Le dice, ahora sí que nadie se da cuenta, soy el rey, pues así como que tengo ciertos privilegios. Y empieza a buscar la manera de hacerlo, pues ahora sí que la manda a traer y tómala. Cae en el pecado. Y reitero el punto. Las consecuencias que le trajo a David el haber estado con Betsabé fueron destructivas para su vida. Él ya había sido liberado de un gran problema con el tema de la casa de Saúl. Ya tenía ahora sí que lo que quería. Y después de eso, ahora sí que todos los problemas que siguieron a partir de eso, que sus propios hijos se le rebelaran, que existiera mortandad en Israel, todo fue partiendo de esto. Y vuelvo a lo mismo, dijo, pues no pasa nada, es nada más una noche de pasión, es algo sin sentido. Y tómala, pues, todo lo que desencadenó ese hecho. Vámonos a otro ejemplo también tremendamente conocido, al libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, pues, mismo método, y también siempre conlleva una consecuencia muy negativa para el que lo hace, para el que lo lleva a cabo. Entonces, primero existe el deseo, o sea, pues ahora sí que Eva no tenía la necesidad de nada, pero fue un deseo que la astuta serpiente, esta palabra quiero que la tengamos en cuenta, astuta. La astuta serpiente, pues, plantó en su mente, si comes de ese fruto, no morirás. Serán abiertos tus ojos y serás como Dios. O sea, se plantó el deseo de hacer algo malo. Y esto, pues, obviamente, cruzó por sus pensamientos. Dijo, bueno, ¿y lo hago o no lo hago? Pero es que Dios dijo que no lo hiciéramos. Pero la serpiente, pues, acá me está diciendo algo más entretenido. Oye, pero Dios me creó, debería de hacerle caso a Dios y no a este bicho que quién sabe de dónde salió y nomás aquí me viene a sembrar. Bueno, así somos nosotros también, ¿no? Que caemos en esa serie de palabras antes que hacerle caso a Dios. Dio vueltas en su cabeza una y otra vez y se justificó, bueno, pues si es como dice, pues vamos a ser como Dios. No nos vamos a morir. Vamos a abrir nuestros ojos. ¡Qué padre! Vamos haciéndolo. Bueno, ahorita digo, ay, caramba, todo lo que trajo eso. Pero bueno.
y luego se empieza a buscar la manera de hacerlo, que en este caso pues no fue tanta ciencia. Tomó el fruto, se lo comió y se lo compartió a su pobre, inocente y buen marido. Y se ejecutó. Entonces, vemos aquí como una línea, ¿no? El mismo método. Pero, entendiendo que siempre trae una consecuencia para el que lo ejecuta. No queda impune, no queda sin castigo, no queda sin que le pase algo terrible. Y eso también aplica para nosotros. Para todas esas cosas que le damos vuelta, que las planeamos, que las vamos viendo desde antes en nuestra mente, trae una consecuencia totalmente destructiva para nosotros. Carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo del 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y pues bueno, esta parte de la Carta de Santiago, pues la podemos conocer como, bueno, yo así le puse, no es que se conozca así en los medios religiosos, el proceso del pecado. Nada más y nada menos que la forma de atacar de Satanás. Y empieza diciendo, bienaventurado aquel que soporte la tentación, porque el que soporte la tentación va a tener la corona de vida. Pero fíjate, vámonos desde el verso 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entendemos entonces la concupiscencia, la cual ya hemos estudiado con anticipación, es esa maldad con la que nacemos, es esa tendencia natural al mal que tenemos los seres humanos. Es, pues se puede decir que ese gen malo que tenemos todos y que siempre busca la maldad, que siempre busca lo que va en contra de Dios. Entonces dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que todo esto comienza en nosotros. El pecado no es el que se origine del exterior, crece desde el interior, se genera desde adentro de nosotros. Nuestro propio gen que ya traemos, ese dice, es atraído y seducido. Suena similar, ¿no? Cuando existe ese deseo de hacer algo malo, cuando ronda en tu cabeza ese pensamiento, cuando empieza de alguna manera a sonar no tan malo para llevarlo a cabo. O sea, cuando de tu propia concupiscencia eres atraído y seducido. O sea, cuando vives todo eso, todo ese proceso, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, entendemos que concebir es, pues bueno, yo lo entiendo, que es, por ejemplo, cuando una mujer se embaraza, ¿no? Se embaraza, por lo tanto, ha concebido. O sea, ya pegó el chicle, como dicen por ahí. Entonces, después de que la concupiscencia ya cumplió su cometido y ha generado esa semillita de maldad, ¿qué pasa? Da a luz el pecado. Tremendo, ¿no? Da esa seducción, esa atracción, y cuando pega, cuando concibe, como quien dice, cuando ya en nuestro interior tomamos la decisión de llevarlo a cabo, ya estamos buscando cómo hacerlo a cabo, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte.
lo repito, mismo método y siempre conlleva una consecuencia negativa para el que lo lleva a cabo. Y aquí Santiago pues fue más directo. Cuando el pecado se consuma, da a la luz la muerte. Y esto es ni más ni menos que la estrategia de Satanás. Satanás no te hace pecar, tú eres el que peca. Él nada más, y nos vamos al principio de lo que leímos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Eso es lo único que hace el maligno en nosotros. La tentación, ese susurro. Pss, 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 pss. Oye, como que no quieres tener a Tamar en tus brazos. ¿No te gusta que Tamar fuera tuya? O en este caso, la mujer que se estaba bañando. Es lo único que hace. Pss, pss. Y nosotros, nuestra propia maldad interna, después de que le damos esa vuelta, después de que de alguna manera vemos esa viabilidad o ese aceptar el llevarlo a cabo, únicamente en la mente. Esto pasa únicamente en la mente. O sea, te das cuenta que todo esto fue únicamente dentro de los pensamientos de las personas. Y vamos a profundizar más esto. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo esto surge de los pensamientos, surge de la mente, surge, como lo dice aquí nuestro Señor Jesucristo, de nuestro interior. Cuando se habla de guerra espiritual, cuando se habla de batallas espirituales, ¿dónde crees que es el campo de batalla? Tu mente. Todo es en la mente, todo es en tu interior. ¿Por qué? Porque de ahí viene todo. El pecado viene de tu interior, el pecado viene de tus pensamientos, el pecado viene de un proceso que ha sido tal vez de manera inconsciente llevado a cabo en tu vida. Y tal vez de esa misma manera inconsciente has ido alimentando una cierta serie de ideas, de pensamientos o de situaciones que te llevan irremediablemente a pecar. Y tal vez tú no te habías dado cuenta. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado o acostumbrada a vivir de esta manera. Y tal vez sin darte cuenta lo has hecho todo el tiempo. Y a veces dices, ¿por qué caigo tan fácil en esto? ¿Por qué caigo en esto una y otra vez? Voltea a ver tu mente. Voltea a ver tus pensamientos. Y muy posiblemente, hablando de esos pecados vergonzosos, de eso que realmente sabemos que está mal y cada uno de nosotros en lo individual está luchando con eso, pues caray, esto no salió de la noche a la mañana. Esto no pasó porque sí. Esto inició con un pensamiento de algo que tú sabías que era malo, pero de alguna manera lo deseabas. Y lo empezaste a alimentar. Y lo empezaste a alimentar y empezaste a darle vueltas. Llegando al grado en que en algún momento dijiste, bueno, esto no es tan malo. O es justo que lo lleve a cabo. O es correcto que lo haga. Y buscas cómo hacerlo, buscas cómo ejecutarlo, y lo haces. O sea, cada uno en sus debilidades. Digo, yo te hablo aquí se habla principalmente del tema sexual, porque para nosotros los hombres, pues es una de las debilidades más fuertes. Pero en el caso del odio, en el caso del chisme, en el caso del hurto,
en el caso de enemistarse, en el caso de algún daño fuerte que hagamos a los demás, también se produce de esa manera. También lleva este proceso. Y vuelvo a lo mismo. Nosotros posiblemente estamos llevando a cabo este proceso y lo estamos repitiendo y lo estamos llevando a cabo y nos cuesta cuando estamos intentando llevar una vida en santidad, cuando estamos intentando llevar una vida alejada del pecado, pero estamos teniendo este proceso en nuestras vidas. Estamos teniendo este proceso dentro de nosotros, en nuestro interior. Estamos alimentando el pensamiento de eso que se supone que ya tenemos que dejar de hacer, de eso que se supone que tenemos que alejarnos, y de alguna manera lo alimentamos. El tema del odio, el tema de la pornografía, no lo sé. Cada quien tiene su caso en particular. Y cada quien, de alguna manera, si es algo que posiblemente no lo has podido eliminar completamente de tu vida, es porque es algo que en tus pensamientos seguramente lo estás alimentando. Y tal vez de manera involuntaria, porque pues estás acostumbrado o acostumbrada a pensar de esa manera, cuando tú mismo estás produciendo eso. Y ahora, pues como siempre, la pregunta del millón. ¿Y cómo podemos ir en contra de este proceso? Yo creo que la respuesta es demasiado amplia, es demasiado grande para que la podamos analizar en el tiempo que nos queda. Pero vamos a hacer el intento de entender los puntos esenciales para que podamos contrarrestar este proceso que posiblemente lo tenemos muy arraigado en nuestra vida. Segunda de Corintios 4, versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ok, ¿te acuerdas que hace un momento te dije? Toma en cuenta esta palabra, astucia. Entonces creo que este concepto lo podemos confundir, por ejemplo, con la inteligencia o con la sabiduría. Pero vamos a diferenciarlos. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad general de aprender, adaptarse y resolver problemas. O sea, es la capacidad. ¿Qué es la astucia? La astucia se refiere a la habilidad de usar la inteligencia para lograr un objetivo, a menudo de una manera ingeniosa o incluso engañosa, aunque esto pueda tener una afectación a las demás personas o a nosotros mismos. Entonces la astucia es cómo usamos la inteligencia, cómo usamos esas habilidades para poder solucionar algo, pero posiblemente esa forma de solucionar las cosas traiga una consecuencia. Puedes pensar de manera astuta, posiblemente te lleve a hacer algo malo con la intención de solucionar algo. Y tal vez lo queremos ver como bueno, pero no lo es. Esa es la astucia. ¿Qué es la sabiduría, por ejemplo? La sabiduría se relaciona con el conocimiento profundo, la comprensión de la vida y la capacidad de tomar decisiones justas y equilibradas. O sea, muy parecida a la astucia, pero la sabiduría tiene principios. La sabiduría busca el equilibrio. Existió un escritor en la antigüedad llamado Nicolás Maquiavelo, el cual decía que el fin justifica los medios. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres lograr algo grande y esto conlleva que tengas que hacer tal vez algo malo, el fin justifica los medios. O sea, si tienes que matar gente para lograr tu objetivo, el fin justifica los medios. Eso es astucia. Pero la sabiduría es no. Aunque este camino pudiera ser más fácil, más sencillo, pues no voy a cruzar la línea de lo que realmente no se debe de cruzar. O sea, no voy a
matar inocentes o no voy a hacer un acto ilícito con tal de conseguir el objetivo. Eso es algo que no va. Entendemos la diferencia. Entonces tenemos que tener cuidado con la palabra astucia. ¿Por qué? Porque podemos confundir, como yo te lo dije hace unos momentos, justificar. Que aquello malo que nosotros queremos hacer, lo tratamos de retratar como algo bueno. Lo tratamos de retratar como algo permisible. Lo tratamos o lo maquillamos de tal manera que eso que es malo, destructivo y trae la muerte a nuestra vida, en realidad no es tan malo. Ay, por una vez. Ay, no lo hago diario. Bueno, esto solamente lo usaré por esta vez. O hasta nos convencemos, no, es que esto es el camino de la rectitud, cuando en realidad es algo malo. Entonces, el primer punto es que no actuemos, fíjate lo que dice el versículo. El versículo nos dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Esto no significa que no andemos en inteligencia, significa que no hagamos cosas malas y le queramos poner el nombre de buenas. O no queramos justificar o ponerle o tapar con un dedo la verdadera maldad o el verdadero daño que hay detrás de algo. Ah, es que todos hacen esto, pues no tiene nada de malo que yo también lo haga. No, espérate. A final de cuentas la consecuencia es peor. Entonces, punto número 1, que no maquillemos y no veamos a la astucia. Y más cuando se trata de hacer las cosas de una manera maligna o de una manera que va en contra de Dios, como la solución a nuestros problemas. Y ojo con esto, digo, esto es una pedrada para mí, y espero que lo sea para ti. Porque en ese proceso de convencimiento decimos, bueno, es que esto me va a ayudar. Es que esto que está mal me va a traer un bien. Pero en realidad no es así. Y más cuando se trata de un pecado. No, es que no es tan malo. Bueno, por una vez que lo haga. No, date cuenta. Pecado es pecado y pecado te lleva a muerte. Ir en contra de Dios te lleva a consecuencias a ti. Y la astucia te dice, bueno, si lo llevas a cabo, no pasa nada. Por una vez, eso te va a facilitar la vida. Aguas. Porque cuando estamos en ese proceso de planeación de ese pecado, justamente llegamos al punto en que nos convencemos con astucia. Es el arma de Satanás. Ay, no, pues el día que comas de eso, se te serán abiertos los ojos y vas a ser como Dios. Cuando detrás de eso está oculto la muerte. Cuando pensaba este Amnón en su media hermana Tamar, bueno, pues si lo hago no va a estar tan mal, si nadie se entera, si lo mantenemos en secreto. Caray. De hecho, en Proverbios hay una lectura sobre una ramera astuta de corazón en Proverbios 7, en la cual pues narra completamente todo su proceso. Cómo va conquistando a jóvenes incautos para que vayan con ella a la cama. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le dijo todo para que pues cayera el cuate en sus redes. Y después de que cae, después de que consuma el pecado, dice, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, y como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Aguas con la astucia. Aguas con querer maquillar las cosas malas como si fueran buenas, y todo como una justificación para pecar. 2 de Corintios 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo repito, no queramos ver las cosas malas como buenas, no queramos maquillarlas, no queramos cegarnos. Cuando ese pensamiento está rondando en tu mente, date cuenta, no te va a traer ningún bien, no te va a traer ningún beneficio.
si ese pensamiento de pecado, de deseo que va en contra de lo que tú sabes que no debes llevar a cabo, aguas. Aguas. Porque esa es justamente la forma de trabajar del diablo. Así es, eso es lo que hace. Esa es su chamba, ese es su trabajo. Y estamos cayendo muchos en sus garras. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo te voy a ser sincero, y esto es algo que en su momento lo pensé, en su momento lo hice. Bueno, pues ya lo hice, ya lo pensé, ya lo maquilé, pues ya lo ejecuto. O sea, si ya la regué, pues ahora la voy a regar bien. ¿Te ha pasado? Posiblemente sí. Y lo que te quiero decir con este verso que nos acaban de leer es: hay una salida. ¿Por qué? Pues porque parte de nuestra vida es que van a llegar tentaciones, van a llegar pensamientos, van a llegar deseos que van en contra de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y a veces iniciamos ese proceso en nuestra mente y por el hecho de iniciarlo parece que ya no hay vuelta atrás, parece que ya no hay salida. Sí hay salida. Es más, aunque ya lo hayas cometido, aunque ya hayas cruzado los límites, aún así hay salida. Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, otro de los puntos importantes, pues es alejarse de la ocasión. Hay una salida, pero para ello hay que alejarse. Uno de los puntos es alejarse. Alejarse de la ocasión o de lo que te lleva a tener esos pensamientos, de lo que te lleva a tener esos deseos que no te hacen bien. Aléjate de la ocasión. Porque pues si estás en el lugar que te lleva a pensar esas cosas o haces las actividades que te llevan a pensar eso, aguas. Es como dicen las mamás, es como meterse a la boca del lobo. Salido del mismísimo Padre Nuestro, Mateo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y no nos dejes caer en la tentación. O sea, sabemos que la tentación no es opcional. La tentación siempre va a estar ahí. Pero reconociendo que la tentación siempre va a estar y que no es que deje de llegar la tentación, sino que cambie el interior de nosotros para que esa tentación no nos lleve a pecar. Entonces, el Padre Nuestro dice: Señor, no nos dejes caer en la tentación. Mismo Mateo, pero ahora en el versículo 26, ya casi terminamos, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Ciertamente hay tentaciones tan fuertes o pensamientos que han estado tan presentes en nosotros que no podemos simplemente alejarnos o no podemos eliminarlos de nuestro sistema. Pero una manera en la cual podemos estar protegidos o podemos tener una defensa contra esos pensamientos que nos llevan a pecar es estar en vela y oración. Estar en oración es estar en comunicación y en conexión con nuestro Padre Espiritual. Estar en vela es no distraernos. No, y esto también es algo que alguien tiene que escuchar,
no separar a Dios de las actividades de nuestro día a día. Sé que nos llega a pasar a la mayoría, y principalmente los fines de semana, que es cuando no nos conectamos o cuando tenemos actividades sociales varias, que muy posiblemente o muy seguramente son momentos que no apartamos el momento para Dios. Entonces, justamente esos momentos en los cuales nos separamos de Dios, pues es cuando llegan los ataques, es cuando llega el daño. Y el punto es meter a Dios en todo lo que hacemos. En el trabajo, en las convivencias familiares, en todo lo que hagamos. Tenerlo presente. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Último versículo. Justamente este versículo lo encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 13, cuando hablamos de la famosa armadura de Dios. Este lo leo yo para terminar. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces, para que estos pensamientos no ganen la batalla, la concupiscencia no conciba y dé a la luz el pecado, es necesario ponernos nuestra armadura. Es necesario que tengamos puesto el cinturón de la verdad, que hablemos con la verdad y que tengamos bien en cuenta la verdad de Dios en nuestra vida, que Él nos ama, que Cristo murió por nosotros. La coraza de la justicia, que es mantenernos en sus mandamientos, y esto es una protección para nosotros. El calzado del Evangelio, tenemos que predicar la palabra, primeramente en nosotros, en los que nos rodean, y en todas esas personas con las que tenemos contacto. El escudo de la fe, ahora sí que este es el camino de la fe. La confianza, la certeza en Dios es un escudo que detiene todos los dardos del maligno. El yelmo de la salvación, el casco de la salvación, ese casco que cubre la cabeza, ese casco que cubre los pensamientos, teniendo en cuenta el amor de Dios siempre en nuestra mente, teniendo esa salvación, teniendo en cuenta ese abogado hermoso que murió por nosotros, para salvarnos y darnos vida, que sin importar que haya cruzado por tu mente el hacerle daño a alguien, si ha cruzado tu mente el hacer algo deshonroso, abogado tenemos. Y Él te ama, y Él sabía que ibas a pecar, Él sabía todo lo que ibas a hacer, y aún así murió por ti en la cruz. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estar apegados a nuestra palabra, estar firmes en el Espíritu, teniendo el Espíritu Santo activo en nosotros. Y por último, ese espíritu de oración. La oración no es solamente el ponernos a orar, el ponernos a hablar a Dios, porque sí, es una comunicación constante con Él, es una conexión con Él. Y si estamos conectados con Él, ciertamente los pensamientos de pecado ya no tienen cabida en nuestro sistema. Pues bueno, te comparto este tema sobre el astuto proceso de la elaboración de un pecado, porque yo creo que todos lo llevamos a cabo, de una manera u otra. Como te digo, tal vez sin darnos cuenta. Y no ignoramos las maquinaciones de Satanás, justamente para eso tenemos la Biblia, para entender cómo funcionan todas las cosas, y entender cómo Él ataca, entender cómo Él nos quiere llevar a que nos alejemos, nos distanciemos de Dios, y como dice el versículo de Santiago, que después de concebir dé a luz muerte. Es para salvarnos de la muerte, es para salvarnos de eso que nos va a llevar a la destrucción. Tomémoslo en cuenta cada uno en su situación individual y particular, y pues el que tenga oídos, que oiga lo que dice el Espíritu a cada uno. Cerramos entonces con una oración. Gracias, Espíritu Santo, por darnos convicción de pecado. Porque la condición del corazón, Padre, es perversidad. Pero esta noche, precioso Rey, nos estás invitando a reconocer primeramente el área donde está debilitada nuestra mente, nuestro corazón.
Y una vez que la hemos identificado, Padre, una vez que cada uno de los corazones aquí presentes ha identificado esa área, Padre, quizás sea la mentira, quizás sea el pleito, quizá sea la lujuria. Pero hoy has dado, Padre, la claridad para que podamos razonar contigo, Padre. Y esta noche nos estás invitando a razonar, a reconocer, a arrepentirnos, porque ahí estás a la diestra del Padre Jesucristo, abogando por nosotros, porque no quieres que ninguno muera eternamente. Siguiente paso con Amnón fue la muerte. Y hoy, esta noche, Padre, de una manera oportuna, estás haciendo un llamado a reconocer, Padre. Ayúdanos a reconocer, Padre, que sí estamos cayendo en estas áreas, para poder decirte perdónanos, Padre. Y vístenos de Cristo, vístenos, pon la vestidura del Espíritu Santo en nosotros, para dejar de pecar, Padre bendito, en esas áreas que nos están produciendo muerte. Y si algunos de aquí están ya en agonía, Padre, hoy de una manera oportuna dice, levántate y reconoce, arrepiéntete. Hoy es el día de la redención. Hoy es la oportunidad. Antes de que se cauterice el corazón. Gracias, Padre bendito, porque venimos ante tu presencia, Señor, a decirte perdónanos, papito lindo. Perdónanos y danos la oportunidad de escuchar tu voz. Y no tan solo de escucharla, sino de obedecerla. Vístenos, Cristo, de tu presencia, de tu espíritu, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de temor a ti, Padre. Pon un temor en nuestro corazón, séllanos a todo aquel que haya levantado la mano de alguna situación que tengamos. Séllanos con el poder de tu Espíritu Santo, Padre, para poder quedar con tu vestido todos los días que nos prestes en esta tierra, Padre. Porque dice tu palabra que ninguna cosa inmunda podrá heredar el reino de los cielos. Y esta oportunidad es en vida, Padre. Una vez que fallecemos, se acabó la oportunidad, Padre. Eso es lo que dice tu palabra. Gracias por podernos arrepentir, por poderte pedir perdón y por suplicar el temor en nuestro corazón, Padre. Ese temor que nos libra de la muerte eterna. Gracias, amado, por sellarnos. Gracias, Padre Celestial, por apartarnos. Tu Espíritu Santo nos aparta de este mundo de maldad, Padre. Gracias, precioso Rey. Sentimos un descanso con tu perdón. Sentimos una paz con tu presencia. Y sentimos una comunión contigo, Padre. Es una comunión contigo. Y la relación que tenemos contigo, Padre, es de todos los días. No podemos separar al Espíritu Santo de lo secular. Porque tú dices que donde quiera que vayamos, luz somos en medio de las tinieblas. Y te damos gracias. Así como esta noche la palabra ha sido luz que alumbra nuestro entendimiento y que nos das la capacidad, Padre, inteligente de decir basta. Gracias por tus vestiduras, Jesús. Gracias por hacernos sentar en lugares tuyos
Esto quiere decir que nos apartamos de lo que nos provoca la muerte eterna y nos unimos en una conexión contigo para vida eterna. Muchas gracias, papito lindo. Pedimos hoy tu protección para nuestra mente y poder hacer propia esta palabra que has dicho, una palabra rema, una palabra que podemos tener en el corazón, de apartarnos de todo lo que nos produce muerte. Gracias, amado Padre, por la vida de nuestros hijos. Clamamos por nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, porque hoy es el día de la redención. Y hoy que te has arrepentido, hoy quedas unido nuevamente al Padre, libre de pecado, porque la sangre de Jesús te limpia y me limpia de todo pecado. Quedemos pues unidos a Cristo y vivamos vestidos del unigénito Hijo de Dios. La sangre de Jesús nos limpie de todo pecado y nos vista, así como vestiste a Adán y Eva, con una piel de oveja. Vístenos, Jesús, de tu Espíritu Santo. Revístenos de tu poder y utilicemos, Padre Celestial, la armadura como tú nos los has dicho, Padre, para que nuestras almas sean libradas de la muerte eterna. En Cristo Jesús. Amén.